8 de la mañana, parece que había más tranquilidad hasta ahora, hasta que acaba de publicar, acaba de conocerse que ahora mismo se está viviendo otra vez ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza. Palestina está denunciando a estas horas, justo cuando vemos la llegada de Vladimir Putin esta noche para ver a Xi Jinping en China, viaje de urgencia especial de Vladimir Putin, que Palestina está informando, está Associated Press informando de intensos ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza, donde se ordenó buscar el refugio. Dice American Press a estas horas, dice Bloomberg, cuidado porque hay un movimiento de intensos ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza. Palestina está denunciando intensos ataques aéreos a estas horas en el sur, no en el norte de Gaza, donde se había pedido que se buscara refugio. Vamos a ver en los próximos minutos cómo va avanzando y sobre todo cómo vamos viendo esta fotografía de lo que está sucediendo en Gaza. Había tranquilidad relativa hasta ahora en el que este movimiento de fuertes ataques aéreos israelíes en el sur de Gaza, buscando a Hamas, se convierte en protagonista de otra vez un movimiento de escalada, a la espera de ver cómo reacciona Irán y cómo vuelven a posicionarse las fichas. Una vez que vemos a Putin, que lleva prácticamente 24 horas continuas de diplomacia, buscando en China cómo el bloque de China y Rusia, Arabia Saudí, vamos a ver quién es más, estarían intentando frenar también el movimiento de Irán. Es decir, diplomacia a tope en los dos bandos, en los dos bloques, en las dos estructuras geopolíticas. Blinken, llega mañana Biden, miércoles, para intentar también en Israel poner un poco de pausa en lo que está sucediendo. Blinken lo ha conseguido durante un tiempo. Ahora también Putin en China, intentando durante todo el día. Ayer, reuniéndose vía telefónica con Irán, con Egipto, con Siria, con el Líbano, intentando buscar, con gran parte de Palestina, cómo se puede frenar el movimiento de escalada que ya se está viviendo. Pero la clave fundamental esta mañana está alrededor de Putin en China y nuevos ataques israelíes en el sur de Gaza, intentando buscar a Hamas. No consiguen entrar esos camiones de ayuda humanitaria, no consigue abrirse y parece que está ya en el alero de perderse ese acuerdo Israel, Estados Unidos, Egipto, para que a través del cruce del Rafah pueda entrar por el Sinaí egipcio ayuda para los gazatís, para Gaza. Vamos a ver, porque el punto fundamental está en que si en el sur está atacando Israel, la respuesta en el sentido de opinión pública de Palestina, de Irán, del mundo árabe, puede ser en los próximos minutos, en las próximas horas, algo complicado para ver. Putin intenta buscar, son imágenes de hace unas horas, llegando a China, viaje extraordinario, urgente, viendo, analizando cómo va a ser la fotografía si el conflicto escala a guerra de Oriente Medio. Putin tiene ya la visión de Irán, tiene la visión de distintos países que ahora mismo están planteando que si Israel invade, la respuesta del mundo árabe también será contundente. Estamos a las puertas de que los dos bloques, ya no en la guerra de Ucrania, sino a nivel internacional, tengan un choque importante, al estilo Huntington, al estilo del choque de civilizaciones, que sería el punto clave que ahora mismo estaría intentando evitar Biden con el viaje de mañana a Israel, para decirle a Netanyahu, vamos a ver cómo podemos ir reconduciendo. Tienes derecho a contestar, tienes derecho a defenderte. Vamos a ver cómo puede no escalar de guerra de Israel a guerra de Oriente Medio. Mercado en negativo hoy, 0,20% SP500 de caída. Petróleo también en negativo, por debajo de los $90. Dólar en positivo. Y la Reserva Federal, ayer, la Reserva Federal de Filadelfia, diciendo que en este contexto, y cómo están las pequeñas empresas, no debería plantearse la FED otro movimiento de subida de tipo de interés. Ayer el mercado, viendo que la guerra hacia Oriente Medio, es decir, la escalada del conflicto de guerra de Israel a guerra en Oriente Medio, no terminaba de escalar, más una Reserva Federal que decía, pero ¿cómo vamos a subir 0,25? Si las pequeñas y medianas empresas están en una situación ahora mismo complicada por la refinanciación. Decía la FED de Filadelfia, mejor pausa, Harker, mejor pausa, mejor seguir con la pausa. 1 de noviembre hay reunión de la FED. ¿Cómo se les va a ocurrir subir tipos de interés?
en este contexto. Por lo que ayer el mercado, Wall Street, de fiesta porque se paraba, se pausaba el entorno de esa guerra de Israel para saltar a guerra de Oriente Medio, y la pausa continuaba. En palabras de la Fed, no se puede hacer ese movimiento, no se puede dar otro paso, no se puede seguir subiendo tipos de interés porque las pequeñas empresas están ahora mismo ahogadas. No ahogadas, lo que dijo es, tienen ahora mismo un problema importante con refinanciación. Vamos, están ahogadas en este entorno. Claves del día. Putin, aquí le tienen, llegando a China. Vamos a ver qué mensaje lanza en un momento en el que Biden, fíjense lo que decía en la jornada de ayer, en miércoles, mañana viajo a Israel para, sobre todo, ver ayuda humanitaria, ver lo que está sucediendo en Israel. Vamos a ver si podemos ver el tuit. Aquí está. Miércoles viajaré a Israel para solidarizarme frente al brutal ataque terrorista de Hamas. Luego viajaré a Jordania para abordar las extremas necesidades humanitarias, reunirme con líderes y dejar claro que Hamas no defiende el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Blinken anunciaba antes de este tuit por qué iba Joe Biden. Él, que está en terreno israelí, ayer en Tel Aviv tuvo que meterse en un refugio cuando las sirenas antiaéreas, antiataque, estaban ya sonando. Tuvo que salir de inmediato para refugiarse. También en el Parlamento sucedió algo parecido. Blinken anunciaba así que Biden viene para intentar mediar, sobre todo en ayuda humanitaria. Blinken, para quien gran parte del contexto internacional de los analistas ha frenado que ahora ya tuviéramos una guerra sobre el terreno de Gaza, en ese entorno, guerra de Israel-Hamas. Blinken. Today, and at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza, or otherwise preventing it from reaching the people who need it. If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians, including by seizing the aid itself, we'll be the first to condemn it, and we will work to prevent it from happening again. We welcome the government of Israel's commitment to work on this plan. The President very much looks forward to discussing it further when he's here on Wednesday. 8 y 8 de la mañana, la clave fundamental está en la pausa ya no de la Fed, sino también de ese conflicto de Israel. Ojo, porque hemos conocido hace apenas 8 minutos cómo agencias internacionales decían que en el sur de Gaza había bombardeos israelíes. No hay mucho movimiento más, no hay mucho conocimiento en los últimos minutos. Lo que sí tenemos es que un portavoz de las fuerzas de defensas de Israel no confirma si lanzaron ataques en esas áreas. El portavoz internacional de las fuerzas de defensa de Israel, el teniente coronel Jonathan Conricus, acaba de decir a CNN que no tiene conocimiento de ningún ataque específico en esas áreas. Pero podrían haber ocurrido. Las operaciones de combate continúan. Seguimos persiguiendo a los agentes de Hamas para intentar degradar sus capacidades militares. Dice, la guerra que se nos ha impuesto por Hamas e Israel va a continuar con operaciones militares de acuerdo con el derecho de los conflictos armados y, por supuesto, para minimizar bajas civiles, para minimizar bajas civiles, Ojo, porque dice, no tiene conocimiento de ningún ataque específico en el sur de Gaza, donde se había dicho que se moviera la población para entrar por el norte, pero podrían haber ocurrido. Ojo, porque también ha hablado de la visita de Biden, que les estamos hablando, de mañana. La visita de Biden, dice, no complicará ni retrasará una posible incursión terrestre en Gaza. El ejército israelí no espera que la visita planificada del presidente estadounidense Biden complique o retrase cualquier invasión terrestre a Gaza. Acaba de decir también ese portavoz a CNN. Dice además John Baus que cree que Biden apoya la campaña de Israel para derrocar a Hamas. Bueno, lo ha dicho. Creo que el presidente también dijo que Hamas necesita ser destruido y ese es exactamente nuestro objetivo militar. Claves del día, mirando sobre todo al efecto también económico. Nomura ayer, análisis espectacular, hablando de cómo puede afectar en el petróleo si podemos volver a 1973. ¿Qué dice Nomura? Preocupante por un lado,
menos preocupante por otro. ¿Qué prefieren, noticia mala o noticia buena? Empecemos hoy por la buena. Dice, no llegaremos a la crisis del 73. No habrá un retroceso y un aumento de la inflación como en 1973. No vamos a llegar a una crisis del petróleo como en 1973, pero la guerra puede llegar al crudo por encima de $125. Traduzcamos a precio de clean, gasolina al coche. Europa, España, $3, 3 euros, 2,80, 2,70, entre 2,70 y 3 euros. Estados Unidos, galón, 6,5, 6, en ese entorno. $125, precio del Brent. ¿Qué hace hoy? El Brent cae y sigue cayendo por debajo de los 90. Pero ¿qué es lo que está mirando? Dólar, arriba. 1,06, 106, pero con fuerza. 1,05 el cambio euro-dólar. $125, pero sin llegar a una crisis del 73. ¿Qué significa una crisis del 73? Informe de Nomura. ¿Qué sucedió desde el inicio del movimiento, que nosotros ya llevamos 1 año y medio con él, hasta 3-4 años después? Crecimiento del precio del petróleo del 500%. Incremento del precio del petróleo del 500%. ¿Qué se espera ahora? Una revalorización de en torno del 39% desde términos actuales. Vamos, nada alrededor del 73%. Pero hay algo que Nomura no tiene planteado. Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz. Es decir, toda la salida de 1/3 del petróleo bloqueado posiblemente por Irán si la contienda, si la guerra de Israel con Hamás en Gaza lleva a un territorio, a un terreno ya anunciado por Hamás, pidió o dijo 24 horas para que esto termine, llegó toda la diplomacia por un lado y por otro del bloque, Putin hablando con Irán, Blinken hablando con Netanyahu, Biden, Scholz, todos intentando evitar ese movimiento terrestre para que Irán, que había dado 24 horas, no entrara en toda la fotografía, escalando el conflicto directamente, pero ayer volvió a insistir, se acaba el tiempo de la resolución política del conflicto, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ya no hay tiempo, se acaba, o se llega a un acuerdo o esto escala. Y le dijo a Estados Unidos, 2 portaaviones, pues muy bien, pero te va a afectar directamente. De tal manera que en ese entorno Nomura no valora todavía Estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz, como clave fundamental, se lo venimos diciendo desde el lunes pasado. La clave fundamental está en Irán y en lo económico en el Estrecho de Hormuz, porque tanto Arabia Saudí como Irak, como Emiratos Árabes, como Irán transitan el petróleo, 1/3 de todo el petróleo mundial, por ese Estrecho de Hormuz. ¿Se puede buscar una alternativa? Difícil, pero fíjense, Kuwait, Irak, Arabia Saudí, Irán, todo este movimiento, Emiratos Árabes Unidos, Estrecho de Hormuz. Este es el punto del Estrecho de Hormuz. Este es el punto que ahora mismo podría poner en jaque y está en la mano de Irán ponerlo en jaque. Fíjense porque en el mapa también se ve de una manera muy clara lo que ayer, por ejemplo, Gustavo Aristegui nos decía sobre, bueno ya, pero Irán hasta Israel tiene un camino muy largo. Es muy complicado, ¿no? Por Irak sí, vale, ¿y ahora? No, por Líbano, bueno ya, pero esto ya se te ve desde muy lejos a dónde quieres ir. Nomura, Estrecho de Hormuz, no está en los $125 por arriba que dice Nomura. Nomura lo que plantea es una escalada dentro de guerra de Israel, no de guerra de Oriente Medio. De tal manera que, fíjense, con el escenario base y más positivo, 39% arriba, dice Nomura, hasta superar los $125, hasta que a usted le cueste aquí, en Madrid, 3 euros, 2,70 llenar el depósito de gasolina. Usted, en Estados Unidos, en el entorno del 6, 6,5 galón. Vamos a ver el entorno de escalada, porque dice, no vamos a llegar a ese 500% que tuvimos en la crisis del petróleo del 73 con el Yom Kippur. Empieza a parecerse demasiado. 500%. Y dice, ya, pero Estrecho de Hormuz todavía abierto. Si sigue abierto, si no escala hacia una guerra en Oriente Medio, pero si escala, y ahí es donde Nomura dice, bueno, eso no está en el escenario base. Petróleo, como ven en pantalla, cayendo esta mañana otra vez. Presión internacional,
llevándonos a la noticia fundamental de las últimas horas: retrasarse, retrasarse, retrasarse y retrasarse la invasión de Gaza por parte de Israel. Putin como elemento fundamental interviniendo en la jornada de ayer, sobre todo en el bloque con Irán. Ahí sí hay presión de Putin, si hay una asociación, si hay un vínculo que le permite decirle a Irán: no, 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 para. Pero vamos a ver cuánto Irán va a hacer caso a Putin en este entorno. Pero fundamental, Putin interviniendo, fundamental en el sentido de que en el bloque de Irán, Putin esté pidiendo alto al fuego, ayuda humanitaria, mesa para negociar. Hay quien dice, bueno, ya lo podría en Ucrania. Bueno, pero aquí la realidad es que ese es el mensaje que está trasladando: alto al fuego y sobre todo no escalada a todo Oriente Medio, porque bien sabe Putin, y así se lo está contando ahora a Xi Jinping prácticamente seguro, que un movimiento hacia la guerra en Oriente Medio pone en complicación el suministro del petróleo a nivel mundial. Y a Putin lo que no le interesa es un estrangulamiento de la cadena de suministro. Bueno, ya, pero va a vender a $140. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? Si está estrangulada la cadena de suministro. Por lo que Putin interviene ayer por interés propio también, como todos en toda la fotografía, pero interviene para intentar relajar sobre todo al ministro de Asuntos Exteriores iraní, que iba lanzado 24 horas y le faltaba tic-tac, 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 tic-tac. Y Putin dijo: deja el tic-tac, frénate, que cada vez que sale sube el pan o el petróleo. Y Putin intervino para poner algo de: vamos a esperar, vamos a ver. No han intervenido en Gaza, no han entrado las fuerzas. 17 minutos llevan desde que les hemos contado, cuidado, porque ahora sí en el sur de Gaza, bombardeos israelíes. El jefe del ejército de las fuerzas de defensa israelíes dice que no tiene constancia, pero Palestina está denunciando ataques en el sur, donde se había dicho que se movieran gran parte de los ciudadanos del norte de Gaza. Por lo que Putin, elemento fundamental, estamos muy pendientes de una posible comparecencia de Putin con Xi Jinping, o de Putin y de Xi Jinping, vamos a ver, previsiblemente juntos, donde se valore el movimiento de escalada. Es clave fundamental. Biden a punto también para intervenir, para viajar los dos bloques, la Guerra Fría que estamos viviendo, esta segunda Guerra Fría desde hace 1 año y medio, funcionando, para que todo quede en Guerra Fría y no tengamos el movimiento hacia una guerra en Oriente Medio que desestabilice todo. Biden-Putin, Putin-Biden, entrando a jugar ya en la jornada de ayer. Biden llega mañana a Israel, Blinken lleva desde el jueves, Putin está en China, pero ha hablado con todos. Fotografía clara de se retrasa, y eso el mercado lo celebró ayer junto a la Fed. Lo celebró en el sentido junto a la Fed de no subida de tipos de interés por pequeñas compañías ya hasta el cuello de financiación. La oferta, sin embargo, para abrir el cruce de Gaza, que durante unos minutos, ayer hace 24 horas les decíamos, se ha abierto, hay un gran acuerdo, hay un primer gran acuerdo, ahora mismo se tambalea hasta el punto de que ahí está CNN, Associated Press, las grandes agencias internacionales con una cámara puesta a ver si se abre la puerta y entra un camión. Ayer decían CNN y otros medios por la noche que 5 camiones sí habían podido entrar con ayuda humanitaria. Israel dijo: no garantizo la seguridad de esos camiones, ni un alto al fuego en la zona. De tal manera que todo parece indicar que por mucho que Egipto sí parecía haber dado el brazo a torcer, Estados Unidos lo viene empujando y todo parece indicar que es la clave fundamental de la visita de Biden de mañana. Aún así, Israel dice no, no y no. De tal manera que ahora mismo la ayuda a ese entorno de refugiados o de gente que ha ido hacia el sur de Gaza, que les venimos contando desde hace 20 minutos, se está anunciando por Bloomberg, se está informando por Associated Press, por otros medios internacionales que están en la zona, se estaría bombardeando, según Palestina, ese sur de Gaza. Y en ese sur de Gaza, este movimiento para entrar por el Sinaí egipcio, por el cruce del Rafah, ahí se estaría perdiendo toda esa posibilidad de que se abra. Biden viene mañana con todo ese mensaje en el fondo para intentar empujarlo. En el punto más económico, y ahora volvemos a más claves, más renglones por dentro de lo que está sucediendo en esta guerra de Israel contra Hamas, Ferrari
y Bitcoin protagonista. Ayer aceptaba criptomonedas como forma de pago en Estados Unidos y en 2024 en Europa. Y BlackRock ya espera el OK para compras a través de un fondo de criptomonedas de manera directa. Bitcoin se dio un repunte que luego veremos en gráficos importante en cuanto se conocía. Y ventas de viviendas en Estados Unidos van a cerrar el año, queda un trimestre, con el movimiento más lento desde el crash del 2008, siendo commercial real estate y también inmobiliario ya la clave fundamental de si el movimiento subiera todavía más tipo de interés la Reserva Federal, cómo van a soportarlo, cómo van a aguantarlo. Pero todo esto es súper colateral al cisne negro que no veíamos y que ya está aquí, que es la guerra en Israel contra Hamas, que amenaza con tener un amigo detrás, cisne, también negro, pero del tamaño de 20 veces él, que se llama guerra en Oriente Medio. Pero el cisne negro ya ha llegado al mercado, a pesar de que el mercado dice, no miro, que no lo quiero ver, pero mírale, si es que es negro el cisne, que es que ha venido aquí a rompernos la economía, no, que no es un cisne blanco, que es negro, no lo quiero ver, está diciendo el mercado. ¿Por qué? Porque espera que el cisne negro que viene detrás, como guerra de Oriente Medio, no venga de verdad, sino que sea simplemente la sombra del cisnito pequeñito negro al lado de lo que podría ser. Guerra, mundo en guerra de Israel. Les hemos contado hace 22 minutos movimientos sobre todo de ataques en el sur de Gaza por parte de las fuerzas israelíes. Putin, como les venimos contando, ya está en China. Conversación sobre todo importante por teléfono con Netanyahu, Israel, y con Irán, para intentar ver los dos puntos. Fíjense lo que tuvo que ver Putin, que ha cogido un avión y se ha pirado para China. Ayer, conversación durante todo el día. Netanyahu, Egipto, Siria, Irán, Palestina, entre todos, no Netanyahu, buscando la necesidad de un alto al fuego. Alto al fuego inminente, alto el fuego inminente, alto el fuego inminente. Putin está en China hoy. Fíjense cómo está decaldeado todo, y a pesar de que Israel todavía no ha entrado. Pero cómo tiene que estar todo para que Putin haya cogido un avión y se haya ido todo lo rápido que ha podido a China, a ver a Xi Jinping y a comentar con Xi Jinping la fotografía que ha visto durante el día con la posibilidad de la escalada de ese conflicto de guerra de Israel con Hamas a guerra de Oriente Medio. Vamos a ver, estamos esperando que Putin pueda hablar en las próximas horas desde China, o en los próximos minutos, siempre es imposible de calcular cuál va a ser el momento en un entorno así. Vamos a ver de qué manera y cómo presentan Xi Jinping y Putin la fotografía de lo que Putin ya sabe. Y es el movimiento de escalada, cómo está. De 1 a 10 le estará diciendo Xi Jinping 5, 9, 8, 10, 3, Putin ya lo sabe. Putin ya lo sabe, porque tanto con Egipto, con Siria, con Irán, como con Israel, tiene una visión clara de por dónde va a ir toda la fotografía. Por lo que la rueda de prensa, la comparecencia con Xi Jinping va a ser clave para saber qué hay detrás de todo lo que se está viviendo. Blinken, que ayer tuvo que salirse a un refugio, reitera el apoyo de Estados Unidos, mientras el ministro de Defensa israelí advierte de una larga guerra. El ministro de Defensa israelí, ayer en rueda de prensa con Blinken, ponía encima de la mesa, esto no va a ser breve, esto va a ser largo y costoso. En este entorno de dar el apoyo de Estados Unidos, ayer Janet Yellen, que se ve que vio 60 minutos el día anterior en la CBS, y dijo, ¿y qué cuento yo mañana lunes, no? Pues voy a verme la entrevista de mi jefe, de Biden. Y al día siguiente volvió a insistir en el mensaje imperialista de que Estados Unidos puede con todo. ¿Ayuda a Israel y ayuda a Ucrania? Sin problema. ¿Ayuda a Israel? No hay problema. Ayuda. A todos. Sin límite. ¿Por qué? Porque somos Estados Unidos. Eso. Ni en Rusia, ni en China sobre todo, ni en el mundo árabe está jugando a favor de descensar todo. No está jugando en ese sentido. Pero Yellen ayer volvió a insistir. Blinken, más diplomático, pues reiteramos el apoyo de Estados Unidos. No, es que nosotros podemos con todo. Ya, pero es que es diferente. El apoyo y sobre todo la forma de expresarlo.
Varios medios en la zona observaban ayer 5 camiones de la ONU entrar en Gaza desde el cruce de Rafah, en Egipto. No hay percepción de que hayan vuelto. No se conoce del todo si esa ayuda ha podido llegar, pero hoy tenemos movimiento. Desde hace 25 minutos venimos contando de ataque en la zona del sur de Gaza. Y luego Europa, Janez Lenarčič, que es quien está como de representante, de observador de Europa en la zona, dijo que le dio el informe a von der Leyen, que estaba ayer recogiendo cuerda, no vamos a parar de ayudarlos, es decir, después de lo que dijo la Comisión Europea, en un día de sobrellevar la alegría que se había llevado el día anterior con la victoria de Tusk en Polonia, pues ayer von der Leyen, por un lado decía, recogía cable, recogía cuerda, decía, no, lo que se necesite y ayudaremos más y más y más, después de lo que había sucedido en Gaza. Janez Lenarčič lo que decía ayer es que estamos cerca del punto de ruptura. Y decía, hay un momento en el que si llegara ayuda humanitaria todavía, Biden va mañana, pónganselo en la agenda, sobre todo con esa fotografía de ayudar, de que si consigue abrir el puente del Rafah y llega la ayuda, él habrá llegado para ayudar a Gaza, con lo que también busca la fuerza moral de luego poder por canales secundarios decirle a Irán, estamos intentando hacer todo lo posible en esta situación tan complicada. Ese es el objetivo principal de Biden. ¿Cuál? Que no se llegue al punto de ruptura, que decía ayer Lenarčič, que decía ayer Europa. Estamos cerca del punto de ruptura y a partir del punto de ruptura en Gaza, como ya se ha roto, ya no hay manera de volver atrás como se estaba antes. Por lo que todos los mensajes que habrán visto en los últimos días son prudencia, prudencia y proporcionalidad. Moderación, prudencia y proporcionalidad. Moderación, prudencia y proporcionalidad. Netanyahu advierte contra lo que dijo Irán, se te están abriendo. El ministro de Exteriores iraní, la verdad es que lo podían parar ya. Porque cada vez que sale, la lía más. Y el tío quiere dar entrevistas prácticamente cada 6 o 7 horas. Ayer salió y dijo, viene un nuevo, se le va a abrir a Israel nuevos frentes de lucha. Salió Netanyahu y dice, no nos pongáis a prueba, en el norte. No nos pongáis a prueba, porque como nos pongáis a prueba, tenéis un problema. Esto de Exteriores iraní, hay que ponerle a decirle, relájate, una tila, una valeriana, pero relaja, que cada vez que salen nos incendian más todo esto. Irán desde allí atrás, no, es que se le van a abrir más frentes, y en toda Palestina, dijo ayer, se le van a abrir en el Líbano, se le van a abrir en el norte, se le van a abrir en toda la parte costal, ¿no?, de Gaza. Va a haber por todo. No. En este entorno, llamada de Putin también ayer, en este entorno, a Irán. Valeriana, poquito de tila, pero es que no sabéis lo que estáis diciendo. De escalada, las consecuencias para todo el mundo de lo que puede suceder en la guerra de Oriente Medio. Netanyahu, que es como los toreros, viene y hace, venga para acá, ¿no? Y entonces dice, que acaba de decir el ministro de Exteriores iraní que se os van a abrir no sé cuántos frentes. Y el tío está ahí esperando y ¡ole! Y dice, no se os ocurra, no nos probéis. Netanyahu, que le falta poco para tirar la muleta. Entonces, hay un punto ahí también de intentar Biden, Blinken, y por otro lado, Putin, de decir a todas las partes, vamos a frenar la escalada, que se nos va a ir de la mano, con el punto sobre todo de lo que está diciendo Europa. Estamos cerca del punto de ruptura. ¿Y por qué también Occidente y Europa mirando toda esa fotografía? Porque es evidente que hay una desestabilización que puede afectar a Europa y a Estados Unidos, a Occidente, con lo que, por ejemplo, sucedió ayer en el partido de fútbol, donde hoy, fíjense en la siguiente imagen, hay un aumento en Bruselas, en Bélgica, del nivel de alerta terrorista, por lo que sucedió ayer. ¿A dónde? A naranja. ¿Y qué es lo que ya prevé? ¿Qué es lo que ya está previendo Bruselas? Está previendo Bélgica, después de los ataques del 16 de octubre, terroristas, teleworking, teletrabajo recomendado siempre que sea posible. Horario de los edificios de 7 a 5 de la tarde. Los parkings cerrados solo para el servicio esencial del staff. Actividades no urgentes, reuniones y tal, todo pospuesto o online.
visitantes no permitido entrar en el Parlamento. Se acabó, de Bruselas. Y luego toda esa fotografía de que todo lo que sea necesario hacer en casa, mejor que en la calle. Alerta naranja después de los atentados terroristas ayer en Bruselas, antes de ese partido de fútbol. De tal manera que, ¿cuál es la visión también de Europa? La visión de que esa escalada en Oriente Medio tiene una afección clara sobre territorio, sobre suelo europeo, que no es menor. Pero la fotografía clave en este momento está alrededor de desescalar, desescalar, desescalar. Incluso Putin en ese trabajo de hablar, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar con Irán, con Israel, con el resto de Oriente Medio y ahora mismo en China, intentando transmitirle a Xi Jinping ese mensaje de ampliar desescalada. Porque las consecuencias del día después ahora mismo no se ven. Tú ves que allí está el horizonte, pero ves que en el suelo no hay nada. Y no sabes si hay un pequeño terraplén y puedes seguir caminando como si bajaras un escalón, o como en el Coyote y el Correcaminos tienes ahí un agujero enorme donde te vas a dar un trompazo enorme. Tenemos directo, me están diciendo los compañeros, a estas horas, Nadia Calviño, no sabemos si en Bruselas. Nadia Calviño, Luxemburgo, vamos a escucharle. We will also deal with the economic support for Ukraine. I expect unanimous support, and as Spanish presidency, this is one of our top priorities to ensure that between now and the end of the year we have a stable framework ensuring financial support to Ukraine. And we will also deal with the proposals to use the proceeds from frozen and immobilized Russian assets. As you know, there has been a G7 statement which provides a new development which will be taken note of and incorporated into our analysis. And I expect our discussion to identify where we are and what are the next steps to make sure that Russia will pay for the long-term consequences of their illegal aggression against Ukraine. We will also approve, on a very different note, we will have the formal approval of 5 more updated... 8:33 de la mañana teníamos a Calviño en esa entrada del Ecofin, pero tampoco demasiado clave ahora mismo. Ayuda a Ucrania y ayuda en general. Sí que hay dos cuestiones clave a estas horas. El punto fundamental está en el puente del Rafah, porque ahora mismo se conoce que más de 100 camiones cargados con alimentos y suministros médicos están llegando al cruce fronterizo egipcio de Rafah, el único punto de entrada oficial a Gaza no controlado por Israel. Lo acaba de decir el Banco de Alimentos de Egipto. Más de 100 camiones cargados de alimentos y suministros médicos están llegando al cruce fronterizo de Rafah. Los trabajadores esperan que el cruce se abra en 25 minutos, 26, a las 9 de la mañana, para permitir las entregas, ha dicho la organización no gubernamental, el Banco de Alimentos de Egipto. Convoyes de ayuda de Egipto estarían llegando ya al cruce fronterizo de Gaza y lo hacen para que se abra finalmente a las 9 de la mañana para permitir las entregas. Ojo, porque Egipto dijo el lunes que la postura de Israel no permitía la reapertura, lo que también permitiría a los titulares de pasaportes extranjeros salir de Gaza. Egipto dijo anoche que Israel le decía que no se permitía la reapertura. Sin embargo, 100 camiones cargados con alimentos y suministros médicos estarían llegando al cruce del Rafah. Ojo, Financial Times dice que Israel acaba de ordenar congelar algunas cuentas criptográficas. Se ha ordenado el cierre de cuentas de criptomonedas y se han confiscado millones de dólares desde los ataques de Hamas. Dice Financial Times, más de 100 cuentas, dice Financial Times, de Binance se cerraron después del 7 de octubre y siguen cerrándose a petición de Israel, en un momento donde se ve el movimiento hacia el puente, hacia el cruce
del Rafah. Dice Israel haber conseguido en el ataque en el entorno del Líbano acabar con 4 terroristas en un ataque aéreo. 4 personas que estaban intentando cruzar la valla fronteriza con Líbano en el norte de Israel. Habrían sido, supuestamente, según Israel, 6 de la mañana. Enseguida analizamos con Antonio Turiel toda la fotografía del entorno de esta crisis del petróleo. Este petrocalipsis que él ya anunciaba hace tiempo en el libro, famoso libro de Antonio Turiel, alrededor de cómo afecta al mercado de petróleo ahora, cómo va a afectar la situación en Oriente Medio. 8:36, tensión máxima. Tenemos información de ataque de Israel en el sur de Gaza, tenemos 100 camiones que estarían yendo al cruce del Rafah, pero Israel no quiere permitir la apertura, porque también permitiría que extranjeros con visado puedan salir, y no lo quiere permitir, pero tenemos ahora mismo, a 25 minutos de que volvamos a las 9 de la mañana, otra vez, la percepción de que puede abrirse el cruce del Rafah. Pero todavía no existe esa fotografía. Mercados hoy recogiendo parte de las ganancias de ayer, un poquito hacia abajo Europa, parece que en futuros va a abrir. Futuros americanos también, 0,22, 0,20% en negativo. Petróleo también en negativo. Gráficos del día, breves, antes de entrar con Antonio Turiel, marcándonos 4 o 5 fotografías de lo que se nos está quedando en el entorno por fuera de la fotografía principal, que es guerra de Israel. Morosidad de tarjetas de crédito, gráfico de Apolo, continúa aumentando considerablemente. Ahora los niveles de marzo de 2020. Marzo del 20, situación actual, lejos del movimiento de delinquency rate, de tasa de morosidad que vimos en la crisis financiera de 2008. La tasa de morosidad de las deudas de tarjetas de crédito para quienes tienen entre 18 y 29 años es del 9%. 9%. Entre 30 y 39 años, tasa de morosidad 7,5%. Las tasas de morosidad se han más que duplicado desde mínimos desde que la Fed comenzó a subir tipos de interés. Todo mientras el exceso de ahorro se acaba. El movimiento de delinquency rate, el movimiento de tasa de morosidad hacia arriba, va aumentando y no para. 9% entre 18 y 29 años, 7,5% entre 30 y 39 años. Siguiente gráfico, para ver a estas horas también fotografía clave alrededor de la deuda. El otro gran problema fundamental. Gráfico para ver Wall Street Journal alrededor de cómo los pagos de intereses de deuda van increciendo. 1970, 2019, 1970. 1970, intereses pagados por la deuda federal en tasa trimestral. Fíjense el movimiento hasta superar los 800.000 millones. 800 billones estadounidenses. Fíjense el movimiento desde 1970, no para. ¿Por qué? Porque estamos subidos en una gran mentira. La mentira de que la economía occidental crece y no crece, se endeuda, que es diferente y hay que pagarlo. Hay una serie de políticos consentidos, de niños consentidos que han llegado a ser altos mandos de distintos países en Occidente, que consideran que nada puede poner freno a sus sueños de conseguir el crecimiento y el más crecimiento. Y han encontrado una maquinita guardada en un cajón que se había intentado evitar, sobre todo después del crack del 29, y la han sacado y han dicho, ¿pero qué hacía esto guardado? Como si fuera la Singer de mamá. Pues entonces, en lugar de la Singer, la máquina de emitir billetes. Y así estamos en un movimiento desde la década de los 70 en el que dijeron, primera crisis del petróleo, ¿vamos a perder todo lo ganado después de la Segunda Guerra Mundial? No, hombre, no. Emite. Si total, no tenemos casi intereses de la deuda de pagar. Llegó en los 80. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿por qué no seguimos emitiendo deuda para seguir encima de la mentira de que nuestras economías siguen subiendo? No, no siguen subiendo, siguen endeudándose. Década de los 80. Llegamos a los 90 y alguien pensó, pero si estos tíos han descubierto la rueda, llevan desde los 70 emitiendo, ¿por qué no emitimos un poquito más, aunque tengamos un poquito más de intereses de deuda para pagar? Llegamos a la crisis financiera y alguien dijo, os habéis pasado.
Pero 18 pueblos, estáis en el 24. Pueblos pasados de la ruta. Y en 2013 dijeron, ¿pero qué dices? Si hemos inventado la teoría de la monetaria moderna, podemos tener los tipos en el cero y nuestra economía crecerá de una manera... Y llegamos al momento actual en el que la máquina ya lo mejor que puede hacer es romperse. Que alguien llegue y le diga, pero esto no era la máquina de coser de la abuela, la Singer, la coja y le mete un patadón y la mande con las gafas de Zuckerberg. Porque el punto actual está, tenemos un aumento de 177.000 millones de dólares con respecto al año fiscal de 2022. Pero es que ya se cuentan los miles de millones como en Madrid los fichajes de Bellingham. Venga, vamos a fichar. Pues esto es lo mismo en Estados Unidos. En Madrid sí, puede. Pero Estados Unidos, ¿quién paga? Eso es un 33% más. Pero es que estamos delante ya de la muralla de refinanciación en Estados Unidos. De la gran muralla de refinanciación. Y ya está todo así. No, es que el dinero es gratis. ¿Pero qué gratis? Si vas a tener que refinanciarlo y vas a tener que dejar ahí hasta las pestañas. Dinero gratis, ¿pero qué gratis? No hay dinero gratis. Hay consecuencias del dinero gratis, que es un endeudamiento excesivo que ahora alguien tiene que pagar. 1970, Federal Debt, en poder del servicio público. Disfruten. Disfruten. 33 millones, 33 trillones americanos. No, pero no estamos en una crisis de deuda. No, ¿y quién va a pagar esto? ¿Quién adelgaza todo esto que tiene ahora mismo la economía y que nos está enseñando que no es verdad, no es real lo que se ha vivido en las últimas décadas? Gran parte del crecimiento que se está viviendo y del sistema de bienestar que estamos todavía manteniendo en el tiempo, viene porque nos estamos endeudando hasta las cejas. Y ahora hay que pagarlo. Y no es el mejor momento para pagarlo. 5% tipo de interés Reserva Federal. Miren el siguiente gráfico. Cuidado con la crisis de deuda que va avanzando y avanzando y avanzando. Y el tic-tac, tic-tac de Country Garden ya lo tenemos. Entre hoy y mañana o paga en dólares o vamos a ver las consecuencias de la crisis inmobiliaria, sobre todo para inversores extranjeros que han dicho, bueno, qué negocio, China, inmobiliario, en breve, porque el periodo de gracia acaba mañana. Y Country Garden tiene que pagar, el reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y te vas un poco rápido, dice, no, eres tú que percibes que el tiempo pasa rápido. Pero el tic-tac, tic-tac, va igual que hace un mes. Problema para China, problema de desestabilización, sector inmobiliario, Country Garden, después de Evergrande, el problema fundamental, más deuda, que no se puede pagar, que no se va a pagar. Miren, este gráfico nos marca Italia y España, porque el diferencial de Italia ya va marchándose hacia arriba, por encima de 200 con Alemania. En los 4 trimestres hasta junio de 2023, la nueva emisión neta de la deuda de España fue del 6,5% del Producto Interior Bruto. Línea negra. 6,5% del Producto Interior Bruto. Esta cifra fue del 5,5% en Italia. Son muchas emisiones en buenos tiempos. Gráfico de IF. Cuando debería haberse centrado España e Italia en la reducción de la deuda. Pero era mejor gastar. ¿Dónde está la Singer de mamá? Allí, imprimiendo dinero. Pues llegó Sánchez y dijo, pero si esto, hay una máquina que es infinita de dinero, ponla a funcionar. El problema de la deuda de la zona euro sigue empeorando. Cuando la atención debería haberse centrado en la reducción de la deuda, España se puso como un descosido a emitir. Italia se puso como una descosida a emitir. Y ahora tenemos el problema de que no saben vivir sin emitir. Ayer dijo Calviño, vamos a reducir un poco las emisiones del año. Porque Europa le está diciendo, ¿pero qué haces en este entorno? ¿Pero qué haces? Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos son las más altas en una década. Tome las tasas a 10 años, 10 años adelante, vea los niveles actuales, vea la inflación y vemos una normalización de la vuelta a la inflación. 2012, vuelta otra vez. Esto ha sido un periodo accidental en la historia de la inflación y de los bancos centrales. Pero la realidad es que los rendimientos a largo plazo que hemos vivido en la última década se acabó en los diferenciales.
y eso tiene un problema en la refinanciación, en la renovación de la deuda. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se ve una fotografía clara de exportaciones chinas que va debilitándose en una parte del mundo, es decir, nos está reflejando que el crecimiento global se frena. Tienen aquí en azul economías avanzadas, en rojo Rusia y Asia Central, amarillo otras economías, total en negativo. Exportaciones chinas a las economías avanzadas son débiles. ¿Por qué? Porque los consumidores globales anticiparon una parte muy importante de compra, se ve muy bien en este gráfico de IF, cuando en tiempos del coronavirus. Y a partir de acabar los tiempos del coronavirus, se ve que hay un desacoplamiento occidental con China importante, sobre todo en el capítulo de esa demanda interna. Eso sí, le está beneficiando a la fotografía de tener un socio como Rusia para esas exportaciones. Se está formando un nuevo eje comercial claro entre Rusia y China, línea roja, frente al resto del mundo, economías avanzadas, pero nos está marcando un desacople en el conjunto de la economía que veníamos viendo. 8:46 de la mañana, Antonio Turiel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se puede calificar lo que está sucediendo en Oriente Medio mirando al estrecho de Hormuz, mirando a Irán y parafraseándote el libro como petrocalipsis, como esto no se consiga reubicar o rebajar la tensión? Hay un riesgo enorme si se produce una escalada e Irán participa, porque cada vez que hay una guerra en la que Irán está implicado, hay el riesgo de que se bloquee el estrecho de Hormuz, y por el estrecho de Hormuz circula el 40% de todo el petróleo que se está exportando en el mundo, con lo cual provocaría un colapso, sobre todo de Europa, porque Estados Unidos es más autosuficiente, China lo pasaría mal, pero podría más o menos resistir, pero Europa se hundiría, eso es evidente. Ya no Mura en un informe en las últimas horas que vamos a evitar volver a 1973, pero vamos a tener precios del petróleo un 40% por arriba de ahora, es decir, un poquito por encima de $125. ¿Compartes eso o compartes, es decir, o ves que hay una parte importante en la fotografía que no se ve todavía, que es guerra en Oriente Medio o guerra Israel-Hamás? La fotografía cambia mucho, ¿no? Es evidente, o sea, yo creo que en todas estas previsiones está simplemente descontando lo que está sucediendo actualmente, lo que lleva sucediendo los meses previos, que simplemente es que hay un problema realmente para mantener la producción de petróleo. Además, los países de la OPEP Plus habían reducido su oferta para intentar subir los precios, no por nada, sino para conseguir aumentar la inversión en su casa, porque están viendo que no se invierte lo suficiente en mantener los pozos. Y claro, si Irán entra en guerra y se produce el peor escenario posible, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz, entonces los precios del petróleo, bueno, es que ya no es un problema de que el precio del petróleo se vaya a las nubes, que también, sino que el problema sería que no había suficiente petróleo, se había realmente escasez, sobre todo en Europa. Decías, Estados Unidos cambia mucho respecto a la crisis del petróleo del 73. Ahora es autosuficiente, es el principal productor del mundo, encontró el fracking por el camino, es un entorno diferente, pero también estaría afectado Estados Unidos precisamente por esa escasez, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que Estados Unidos no es autosuficiente a nivel de petróleo, lo es a nivel de gas, pero no a nivel de petróleo. Entonces ellos siguen importando. Lo que pasa es que le costaría menos diversificar y encontrar otras fuentes de petróleo. La segunda es que el petróleo de fracking es un petróleo ligero y este petróleo no vale para hacer todo. Entonces ellos tienen la suerte de que, digamos, en su país se utiliza más la gasolina y el petróleo de fracking se puede usar para hacer gasolina, con lo cual sí que puede servir para cubrir una parte de sus necesidades domésticas, pero exportan mucho porque realmente no tienen tanto hueco para ese tipo de petróleo tan ligero. Y luego la última cosa es que, todo indica que los pozos de fracking de Estados Unidos, ya incluso el pérmico, está llegando a su máxima producción y que va a empezar a bajar. Con todos los problemas y tensiones que tendrían, la crisis, que también tendrían una crisis, no es nada comparable con lo que tendría Europa, y habría una crisis, aquí lo que habría realmente escasez. ¿En Europa qué? Porque ese entorno que nos estás planteando, ahí sí que nos acercamos al petrocalipsis europeo, en el sentido de no tener, de ver el petróleo completamente disparado, no artículo de lujo, sino lo siguiente. Sí, no, está claro que en el caso de Europa tendría que tomarse medidas muy drásticas de racionamiento directamente, ¿eh? Y esto evidentemente tendría consecuencias económicas devastadoras. Pensemos además que aunque Rusia ha levantado la prohibición de exportar diésel, lo hace con limitaciones de reventa a terceros países y además impone que este diésel se exporte a través de oleoducto, y lo hacen a propósito pensando en Europa, intentando forzar la mano de Europa respecto al tema de las sanciones, porque Europa lo que hacía
era importar a través de estos países, disimulando de esta manera, esquivando las sanciones, ¿no? Entonces, en una situación en la que se produce una reducción drástica del petróleo que viene del Golfo Pérsico, Rusia, que no está suministrando petróleo, es que el consumo de petróleo de Europa se reduciría a la mitad aproximadamente o menos. Entonces, claro, eso ya nos da la idea de la magnitud tan enorme del problema que tendríamos entre manos. El aumento de los precios que dice Nomura, por encima de 125, posición de Rusia. Hay quien puede pensar desde fuera, es el gran beneficiado, se le van a disparar los ingresos porque se va a disparar también el precio. Es verdad que seguiría manteniendo a China, pero como comprador, pero puede tener un efecto colateral también negativo por ese constreñimiento de las cadenas de suministro, ese estrecho de Hormuz. Está claro que sí, quiere decir, quien piense que alguien va a ganar en una situación así, se equivoca mucho porque al final es toda la economía mundial la que se resiente y al final acaba, lógicamente, destruyéndose la demanda. Entonces, al final, realmente pues no hay consumo de petróleo porque no hay petróleo disponible, pero al mismo tiempo no hay demanda porque se detiene la actividad, ¿no? Entonces, aunque a Rusia inicialmente le podría beneficiar, Rusia yo creo que en ese sentido ha jugado bastante inteligentemente sus cartas hasta ahora desde el punto de vista del control de precios, igual que la OPEP. Es decir, ellos quieren un petróleo caro, pero sin pasarse. Y claramente ellos han estado todo el rato intentándolo pasar de la barrera psicológica de los $100, estar por ahí. Básicamente es donde ellos se sienten confortables, ¿no? Claro, precios de 120 o más dólares tienen el riesgo real de desencadenar una recesión mundial. Y si luego encima tienes un problema de escasez, pues efectivamente se detienen las cadenas de suministro, se detiene la actividad y entonces cae la demanda. Y al final aquí todo el mundo recibe, ¿eh? Y nadie se va de rositas. Lo que pasa es que es evidente que no todo el mundo recibe igual. Y una última pregunta, el último elemento de todo este ajedrez que puede ser Irán es en el fondo Arabia Saudí, que está en ese estrecho de Hormuz. ¿Qué opciones tendría de salir por el otro lado? Es decir, ¿qué opciones tiene Arabia Saudí con un corte del estrecho de Hormuz de no ver cómo se le paraliza al segundo productor de petróleo del mundo? Es complicadísima la fotografía. Es verdad que está Emiratos Árabes, está Irak también, pero Arabia Saudí por potencia y por capacidad de producción sería el más afectado, ¿no? Está claro que sí, porque además el problema es dónde están las refinerías y los puertos de carga. Eso tú no lo decides dónde los pones. Entonces, el problema es que no están en el Mar Rojo, están en el Mar Arábigo y entonces, claro, lógicamente, ahí hay un problema muy serio. Es decir, aunque ellos tienen instalaciones del otro lado, no tendría la capacidad de producción y de exportación que tienen si se bloquea el estrecho de Hormuz. O sea que no es... Lo de Ray Dalio ya lo dimos. Claro, eso ya lo veríamos. De todas maneras, hay un tema que yo creo que conviene recordar. Hace años ya se comentaba que Arabia Saudita dejará de exportar petróleo en el 2035. Claro, esto la primera vez que yo lo leí fue en el 2012 o así, y se veía como algo muy lejano en el tiempo. Ahora estamos hablando de aquí 12 años, ¿eh? Y decir, Arabia Saudita ya tiene que empezar a hacer rápidamente sus deberes porque el tic-tac también les suena a ellos y se está acabando un poco su situación de privilegio. También creo que por eso en esta situación se han aliado con Rusia, porque están viendo que esto ya se acaba y que tienen que redirigirse hacia otras cosas. Muchísimas gracias, Antonio Turiel. Petrocalipsis, necesario en estos días volver a recurrir a tu libro para intentar entender cómo funciona, cómo se organiza ese mercado mundial del petróleo. Buen día y buen negocio, Antonio, y gracias por acompañarnos. Venga, buenos días. 8:54 de la mañana es una de las figuras fundamentales para entender lo que está sucediendo en el mercado de petróleo. Antonio Turiel, varias cuestiones clave hasta ahora, no menores. Associated Press, que a las 8, hace 54 minutos, hablaba de ataques en el sur de Gaza, confirma que los Palestina ha indicado que se han intensificado, o que se han realizado, intensos bombardeos israelíes en el sur de Gaza. No es menor el sitio, dice, la parte del territorio asediado donde Israel había dicho a los civiles que buscaran refugio, pero no por esta razón, sino porque esas bombas israelíes alcanzaron sitios al oeste y el sureste de Khan Yunis y al oeste de Rafah, el cruce fronterizo con Egipto, donde miles de personas se han concentrado para intentar salir de Gaza. Associated Press, citando informes locales, apunta que esos bombardeos que hemos vivido a las 8 de la mañana, hace 55 minutos, estarían en una parte importante en el oeste del Rafah, el cruce fronterizo con Egipto, donde miles de personas se han concentrado para intentar salir de Gaza. Dice Associated Press, y están relatando gran parte de los medios anglosajones, fuertes bombardeos, intensos bombardeos israelíes en el sur de Gaza, donde, aparte de este punto de Rafah, había dicho Israel que buscaran refugio los ciudadanos
palestinos. Ojo a lo que puede tener como consecuencia esa respuesta por parte del mundo islámico, encabezado por Irán, después de ver este movimiento que Israel, su ministro de defensa, no, su jefe de defensa israelí ha dicho que no tiene conocimiento de ello, pero que puede haber sucedido. Coincide con que más de 100 camiones cargados de alimentos y suministros médicos están llegando precisamente a ese cruce fronterizo de Egipto, al Rafah donde es el único punto de entrada a Gaza controlado por Israel, según el Banco de Alimentos de Egipto, que es quien está movilizando estos 100 camiones llegando desde Egipto. 3 puntos más clave. Olaf Scholz confirmó que se dirigía a Israel, ha dicho en palabras textuales: para mí es importante expresar solidaridad con Israel también de una manera muy práctica, yendo a Israel. Vemos también en la fotografía de la mañana cómo marineros y marines estadounidenses se dirigen hacia Israel, según funcionarios de defensa. Sería un grupo de trabajo anfibio de miles de marineros e infantes de marina estadounidense que irían hacia Israel, donde serán posicionados a bordo de buques de guerra en caso de que se expanda el conflicto con Hamas. Han dicho 2 funcionarios de defensa a medios anglosajones, a medios económicos anglosajones. Y luego vemos también en la fotografía de esta mañana cómo, por sorpresa, el máximo comandante militar estadounidense en Medio Oriente, el general Michel Kurila, ha llegado a Tel Aviv en una visita no anunciada para reunirse con sus homólogos israelíes de alto rango y obtener una comprensión clara de los requisitos de defensa de Israel, según ha dicho el cuartel general del general en una declaración. Ha dicho: estoy aquí para garantizar que Israel tenga lo que necesita para defenderse y estoy particularmente concentrado en evitar que otras partes amplíen el conflicto, ha dicho en un comunicado el general Kurila, jefe del Comando Central del Ejército estadounidense. 8:57, titulares del día.